este ha sido el segundo hogar de mi familia. Realmente mis 3 hijos han pasado por acá porque me encanta el lugar, me encantan las maestras, la calidez de todo el personal acá. Siempre atento con ellos, si hay algún problema te lo dejan saber rápidamente. Me encanta cómo mis hijos han aprendido y han salido bien preparados. Tiene sus 2 idiomas en este colegio, ella habla perfecto español, habla perfecto inglés. En relación a los espacios de parqueo, siempre es accesible. Me encantan todas las actividades que hacen, cómo motivan a los niños. Maravilloso, se lo recomiendo a todos mis amigos. Por aquí han pasado más de un hijo mío de mis amigos porque me encanta, de verdad que me encanta este lugar. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y nos agarraron conversando. Estoy con una visita que hace tiempo no teníamos aquí en Agárrate, alguien a quien apreciamos muchísimo, Pedro Roy, es analista político. Él fue director de Radio y TV Martí, bueno, es abogado, historiador y es amigo de la casa, es amigo de nosotros. Sí, gracias, Pedro, por estar aquí. Estábamos buscando a alguien que nos analizara el discurso de anoche del presidente Donald Trump. Vamos a ver primero lo que La Voz de América hizo acerca de esto y vamos ya a conversar con Pedro Roy. El presidente Donald Trump ofreció su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos. El presupuesto del país, seguridad nacional, economía, inmigración y su propuesta para reemplazar el sistema de salud conocido como Obamacare fueron sus principales puntos en la agenda. Como se había adelantado, el mandatario habló por primera vez sobre la necesidad de crear un plan para enfrentar la inmigración en la nación. Pienso que es posible una buena reforma inmigratoria en tanto nos centremos en las siguientes metas: mejorar los trabajos y los salarios para los norteamericanos, fortalecer la seguridad de nuestra nación y restablecer el respeto por nuestras leyes. No obstante, dijo que su gobierno perseguirá incansablemente a quienes cometan cualquier tipo de crimen y reafirmó su promesa de construir un muro en la frontera sur del país. Al hablar aquí esta noche, estamos sacando a criminales, delincuentes y a quienes hacen presa de nuestros ciudadanos inocentes. Ahora mismo están saliendo estas personas de nuestro país. El mandatario estadounidense explicó a los congresistas la importancia de renegociar los tratados comerciales entre Estados Unidos y el resto de naciones del mundo. Actualmente, cuando enviamos productos afuera de este país, muchos otros países nos hacen pagar derechos muy caros, pero cuando las empresas extranjeras envían sus productos a nuestro país, nosotros les cobramos o cero o casi cero. Soy firmemente partidario del libre comercio, pero que también tiene que ser un justo comercio. El jefe de Estado también reafirmó la necesidad de aplicar su decreto para restringir la entrada de personas que llegan de 7 naciones, mayoritariamente musulmanes, pero que fue suspendido por una corte federal. No se trata de compasión, sino que sería imprudente permitir la entrada de personas donde no se puede tener una aprobación adecuada de los que vienen. Fortalecer a las Fuerzas Armadas del país, facilitar la educación para los afroestadounidenses y latinos, además de crear una agencia para ayudar a quienes hayan sido víctimas de inmigrantes criminales, fueron parte de los temas que discutió Trump, quien esta vez no tuvo palabras directas para Latinoamérica. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. Bueno, Pedro, en el corte me estaba diciendo que ayer Donald Trump se hizo presidente de los Estados Unidos, y eso coincide con algunos análisis que yo he leído. Se hizo presidente justo ayer. Cuéntame por qué, Pedro. Fue la imagen. Él tuvo ayer una imagen presidencial. Fue moderado, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, que parecía que había ganado la presidencia, pero seguía en campaña. En ataques, en una retórica muy agresiva. Todo eso, ayer nos pusieron otra persona. Ayer, por primera vez, yo vi a un presidente, al presidente Donald Trump,
presidente de los Estados Unidos. Fue mesurado, habló de su plan de campaña y fue diciendo y tocando cada uno de los temas que lo llevaron a la presidencia y básicamente fue explicando sus planes y más o menos, estamos hablando, por ejemplo, dijo para agosto vamos a poder tener ya en la cuestión de los impuestos determinados, cosa que yo no creo que lo va a poder tener para agosto porque tiene que ver con el presupuesto, pero todo indica que está muy cerca, ¿no? Sí, que está muy cerca de poderlo hacer. Tocó el tema de inmigración y en el tema de inmigración es importante señalar. Sí, vamos a aclarar un poco. Con respecto a eso que tú estás diciendo, no hubo retórica, creo yo, en el discurso de ayer. Habló más, habló como el gran jefe de una empresa que reúne a sus ejecutivos y hace la planificación paso por paso, pero ¿no? Incluyó si tú estás hablando de una empresa, claro, le habló también a los futuros clientes. O sea, le habló al pueblo americano. Exacto. Al punto de que hoy vieron más de cerca de un 60%, el número de 58% de norteamericanos vieron muy favorablemente el discurso de Donald Trump. Ese número no se le había dado nunca anteriormente a Donald Trump. Sí, que ha sido bien controversial. Inmigración, no está claro qué es lo que va a pasar en este tema, Pedro, porque él habla, a la vez que habla del muro, habla de que se va a conseguir una solución para los que aún no tienen sus documentos, pero que viven aquí y que no tienen antecedentes. ¿Qué es lo que pasa exactamente con el tema, este tema que es tan sensible para todos? Mira, hay que separar y debemos separar el muro del proyecto de la reforma migratoria. En el muro, vamos a hablar primero de esto, el muro no lo comenzó Donald Trump. El muro fue un proyecto que inició Bill Clinton. Lo siguió desarrollando Bush, siguió Trump, que además expulsó de Estados Unidos, fue el que más indocumentados Obama ha sacado de los Estados Unidos y termina ahora con que... Lo que pasa es que parece que Obama lo hacía calladito y ahora inmigración está como haciendo mucho show. Salen con los camiones que dicen, y si la cosa, entonces esta vez es como que suena más. No, pero además porque él va a cerrar la frontera. O sea, de la manera que lo ha hecho, ha presupuestado todo el dinero para hacer un muro, pero no solo es muro de concreto y cabilla, es un muro también electrónico, con drones, aumentó más de 6,000 patrulleros para la frontera. De manera que yo pienso que la frontera en alrededor de un año no va a entrar nadie que no entre legalmente. Lo que pasa es que es su estilo. Porque cuando uno habla de un muro, uno habla, el símbolo es muy feo. Yo me acuerdo del muro de Berlín. Claro. Y es lo que enseguida uno piensa, y es separación, y es discriminación, ¿por qué un muro? Pero el muro no lo empezó Trump. Pero bueno, dicho esto, parte de su compromiso con los que lo eligieron es cerrar la entrada de indocumentados, que no se sabe quiénes están entrando. Además, porque hay enemigos de Estados Unidos que quieren hacer mucho daño y lo vimos en 9/11. Mira, hay países como, hay países como Irán que están próximos a desarrollar un arma nuclear, y tú tienes Corea del Norte que ya la tiene. Si estas armas nucleares pudieran entrarla en Estados Unidos, en un camión, de alguna manera, nosotros podemos estar seguros de que van a destruir con estas armas atómicas ciudades completas de Estados Unidos. De manera que yo no estoy tratando de alarmar a nadie. Esto es una realidad. Si hubiera un grupo de individuos que fueron suicidas con tal de hacer daño, como pasó con las Torres Gemelas, podemos estar seguros que si hubieran tenido un arma nuclear, Nueva York no existiría. De manera que es una cosa muy seria tomar control de la frontera. Y quiero hacer un comentario que
no sé si es primera vez que se va a hablar de esto, pero quiero hacerlo en tu programa. Bueno, buenísimo. Y es que cuando hablamos del derecho en la frontera que tiene Estados Unidos de protegerla, tenemos que tener en cuenta que el lado de México, ¿quién controla? ¿Quién está en estos momentos bajo el control del lado mexicano de la frontera? Los carteles de la droga. El gobierno de México ha perdido el control. Las bandas criminales de todo tipo, de Pedro, todo además. tipo. Pero violadores. Cuando te hablo de los carteles de la droga, te digo que tienen todo el dinero del mundo, bandas poderosísimas, tanto que han tenido que traer, ya ni la policía de México ni el ejército han tenido que traer fuerzas de infantería de marina para tratar de ver cómo pueden combatir el poder enorme de los carteles de la droga. De manera que el muro. ¿Por qué México no controla eso? Mira, ya eso es otro programa y es otra historia, pero hay un nivel muy alto de corrupción, porque los carteles estos, que son billonarios, uno de los grupos más ricos del planeta, son estos carteles criminales, y te compran gobernadores, jefes de policía, de manera que lo que está ocurriendo en la frontera es muy preocupante, y que la quieran controlar los Estados Unidos, hay que entender esto, que no se habla como lo estamos hablando nosotros, pero al mismo nadie tiempo nadie se atreve a justificar el muro, pues. Pero al mismo tiempo, yo sí creo que en el gobierno de Donald Trump, si se ponen de acuerdo, y ayer en su discurso lo planteó, si se ponen de acuerdo, yo creo que este año se va a lograr, antes de Navidades, una reforma migratoria que le pueda dar... Háblame de eso, no te estoy hablando, porque nadie dice concretamente cómo puede ser esa reforma. No estoy hablando de los dreamers, los soñadores, que ya Donald Trump ha dicho en varias ocasiones que no tienen nada de qué preocuparse. ¿Cómo sería eso, Pedro? ¿A través del Congreso o eso es una medida ejecutiva? Del Congreso. Mira, lo va a hacer el Congreso, pero tampoco lo está inventando Donald Trump. Hace más de 10 años que se está tratando de llegar, y han estado muy cerca, demócratas y republicanos, de llegar a una reforma migratoria. ¿Llegó el momento de eso, crees? Este es el momento, y ayer en el discurso vimos a Trump que miró al grupo demócrata y al grupo republicano y les dijo: espero que muy pronto se pongan de acuerdo y me presenten un programa, una ley de reforma migratoria. Yo considero que estamos hablando de más o menos 11 millones de indocumentados. O sea, pudieran haber 2 millones que no califiquen por distintas razones, pero yo te diría que más del 90% de los que hoy son indocumentados pudieran estar en un programa bipartidista, republicano y demócrata, que le presenten al presidente Trump y que yo pienso que lo va a firmar. Pero ¿por qué? Porque es un camino para ya controlado en la frontera y resuelto el problema de los inmigrantes, ya dejamos este problema a un lado, y es un proceso legal que no creo que llegarán inmediatamente a la ciudadanía. Los van a poner, es como lo contemplo yo. Hay más o menos 6 millones de seres humanos en el mundo que han pedido entrar en Estados Unidos legalmente, que están esperando su visa, pero hay una demora hasta de 6 años para esas personas. Entonces, en la reforma migratoria pondrían a los indocumentados que ya están en Estados Unidos y que violaron la ley, entre paréntesis, porque estos que ya lo han pedido legalmente, lo han hecho bajo la ley. Sí. Pues irían como a una cola, y al final de esa cola, de esos 6 millones, entrarían estos otros 11 millones de indocumentados. Habría que agilizar las cosas de inmigración, que cada día están más lentas. Sí, pero eso es otra historia. Sí. Entonces, pero lo que estamos hablando, ¿y qué les darían? Un parol. El parol
todos nosotros, yo tuve parol, tú tuviste parol, todo lo que hemos llegado de Y eso es una inmigrantes. tranquilidad. Claro. El parol es una tranquilidad, porque te para un policía y tienes tu parol. Tienes tu parol, estás legalmente, trabajar. trabajas, puedes incluso pedir un re-entry permit, un permiso para volver a entrar Claro. y viajar fuera de Estados Unidos. Un pasaporte bello que le dan a uno aquí. Sí. Sí, ¿en En serio? mi época era blanco. No, ahora Era es blanco. azulito, pero de verdad que es así como... Y yo me sentía orgullosísimo Sí, señor. cuando me firmaban y incluso iba de viaje turístico, salía con mis hijos y mi familia. Es un alivio con además un parol. para, por ejemplo, los venezolanos que no tenemos pasaporte porque el gobierno no nos da. Es un alivio para quienes están aquí en situación de persecución política y su país no les da pasaporte. Obviamente los venezolanos en su momento Ese tema- tendrán también acceso a ese parol. Todas estas cosas Vamos a hay que hablar del negociarlas. tema específico al regreso, Pedro, de los venezolanos, porque BEPEX, que es la organización más importante de asilados, le ha enviado una carta a Donald Trump para que tome en cuenta que los venezolanos que estamos aquí estamos por persecución política de alguna manera, huyendo de un régimen como el que todos conocemos. Y también vamos a hablar del tema de salud, de educación, que tocó ayer el presidente Donald Trump. Ya regresamos con Pedro Roy. Agárrate con Patricia Poleo.